Comunidad Minera. Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Con ustedes, Víctor Santos Uriel, dando inicio a esta nueva edición de Comunidad Minera. En los próximos 60 minutos estaremos compartiendo temas ambientales, técnicos, mineros y sociales. Empezamos hoy rápidamente con el precio promedio de los metales que son explotados aquí en minas de la República Dominicana, y empezando por el oro, que tuvo una cotización muy diferente esta semana a la anterior. La semana pasada llegó a $2.485, un récord histórico, casi $2.500 por una onza de oro. Aquí la empresa Barrick Pueblo Viejo está produciendo, o anunció que iba a producir desde ahora hasta el año 2044, 800.000 onzas de oro, y esperemos que se vean los beneficios para las comunidades y para el resto del país, que no se ven. Tenemos también la plata a $29 con 10 centavos la onza, el cobre a $4 con 10 centavos, y el níquel, sí, el níquel de República Dominicana, parece que esa mina de Farcondo va a tomar tiempo antes de que se reinicie, en el caso de que intenten reiniciar, ya que los precios no lo están ayudando. Esta semana se llegó hasta $7 con 10 centavos la libra de níquel. Nada agradable en ese sentido. El petróleo, que no producimos aquí en República Dominicana, pero que estamos haciendo esfuerzo por encontrarlo. Aquí está trabajando actualmente en exploración la empresa Apache Oil Company, o APA. Apache es una de las compañías con más éxitos en el mundo en encontrar petróleo, y eso es la compañía que encontró el petróleo en la cuenca de Guyana, de Surinam, de la parte de Surinam, en el año 2020. El tema del petróleo, me han preguntado varias personas de cómo es posible que Estados Unidos, siendo el país mayor productor de hidrocarburos, con una producción en el año 2023 de cerca de 20 millones de barriles diarios, ese fue el promedio, un récord. Y pensaríamos que hace apenas unos 17 años Estados Unidos era un importador neto 100%. Continúa siendo importador, o sea, aunque esté produciendo más de lo que necesite, tienen problemas con las refinerías. Y es que las refinerías, la más reciente, fue construida hace 50 años y fue diseñada para un petróleo de menor calidad. La gran expansión de producción de petróleo en los Estados Unidos se ha debido a la tecnología del fracking, y eso fue en el 2007 más o menos que empezó a desarrollarse esa tecnología a gran escala. Esa tecnología existía de los años 50, pero gracias a eso Estados Unidos está produciendo cerca de 20 millones de barriles diarios, y es petróleo de la mejor calidad del mundo. Las refinerías americanas no tienen la capacidad de procesar eficientemente el petróleo de mejor calidad. Siempre es un petróleo mezclado, ya sea de Canadá, un petróleo pesado, de México, Venezuela, Colombia y hasta de Ecuador. Y el 5%, antes de la guerra de Ucrania con Rusia, el 5% del petróleo importado de Estados Unidos venía de la Unión Soviética, de Rusia. Un dato bastante interesante en ese sentido. Señor, ahora pasamos a la parte social de la minería aquí en República Dominicana. Y vamos a empezar rápidamente con lo que continúa sucediendo en el proyecto Barrick Pueblo Viejo. Ya anunciamos la semana pasada, o hemos anunciado ya en varias semanas, de que hay un impasse en el proceso de reubicación de las comunidades que necesitan ser reubicadas para construir la nueva presa de cola que necesita la empresa Barrick Pueblo Viejo, que según ellos le va a permitir producir el oro hasta el año 2044. Sí que vemos que
el diálogo no está llegando a ninguna parte. Actualmente hay un bloqueo de todos los vehículos de Barrick en las comunidades de Laja, El Higo, Arroyo Vuelta, Tres Bocas, El Naranjo. No dejan entrar los vehículos de Barrick. Y en las reuniones que han estado teniendo, hubo una semana pasada, donde nos llegó un video a nosotros aquí en Comunidad Minera, donde dirigentes comunitarios le estaban diciendo a empleados de Barrick que asistieron a esa reunión todas las promesas que no le han cumplido, cómo la empresa, después de pactar tanto el diseño como las dimensiones de terreno de las casas, la empresa tomó una decisión unilateralmente y impuso el diseño y el tamaño del terreno y eso es lo que hay. Y cómo la empresa asusta, le mete miedo a esos comunitarios, diciéndole, y eso lo tengo yo grabado, empleados de la empresa diciéndole que si no aceptan lo que la empresa le ofrece, pues no van a conseguir nada, porque si no el proceso lo va a hacer el Estado y el Estado y ellos saben cómo funciona. Eso está sucediendo aquí en Dominicana ahora mismo. Inclusive uno de los comunitarios estuvo explicando, también lo tengo en video, de que están violando el proceso que ha establecido el Banco Mundial en la reubicación de comunidades, especialmente las comunidades mineras. Inclusive dice en ese video, dice cuáles de ellas, cuáles artículos antes están siendo violados, y nada de eso sale en los periódicos, ni en televisión, ni nada. Esa gente son gente pobre, humilde, campesinos, la gran mayoría. Y parece que no hay dolientes. De la empresa quiere hacer lo que han hecho siempre, imponerse. Y cuando hablan de que hay consenso, ya vemos lo que le están haciendo. Y eso es un hecho repetitivo que estamos viendo acá, en República Dominicana, con el tema de minería. Lo más ideal es que el Barrick Pueblo Viejo se tome este asunto en serio, porque según me dicen los comunitarios, que no lo van a dejar pasar. Así de sencillo. Ni que venga la guardia, lo van a dejar pasar. Y es una situación, una confrontación, es un conflicto social que hay que solucionarlo. No es tratando de tomar ventaja del más débil. Una compañía millonaria, la segunda más grande del mundo, compañía de oro, y por centavo, eso es como una burla para los pobres, señores. Ayuden a esa gente, pónganse de acuerdo. Por otro lado tenemos el tema de GoldQuest. Sí, la empresa GoldQuest es la que está tratando de abrir una mina. El proyecto Romero en San Juan, el proyecto que tiene una gran oposición. Esta empresa tiene varios meses, quizás años, diciendo que sea la ciencia que decida quién, si se desarrolla ese proyecto minero o no, el proyecto de oro del Romero. Y eso lo más lejos que tenía la minera, que tiene una oposición social, que esos sanjuaneros no creen en nadie con el tema minero y no lo quieren dejar tampoco que le instalen esa mina de oro allá en la cuenca alta, donde nacen los ríos. Los más lejos que tenía la empresa es que esta semana la Academia de Ciencias lo invitó. ¿Ustedes quieren que la ciencia sea que decida? Pues venga, vamos a tener un debate. Eso fue muy interesante. Vamos a tener un debate público sobre temas técnicos. Increíblemente, la empresa no aceptó la invitación. Motivo dieron, bueno, ellos dicen que ellos no tienen los datos suficientes hasta que no hagan el estudio de impacto ambiental. Una excusa banal. Pues yo le garantizo a ustedes, así al ojímetro, ya para el tiempo que tienen ellos ahí, que más del 50% del estudio de impacto ambiental ya está hecho. Eso yo estoy casi completamente seguro. Lo que pasa es que no quieren, porque saben que la Academia de Ciencias
va a mostrar muchos factores que ellos tratan de ocultarlo, probablemente. Pero o fue por miedo o porque tienen algo que están ocultando, que no quieren ir a hacer un debate con los miembros de la Academia de Ciencias, cuando ella era lo que debatían, que la ciencia fuera quien decidiera sobre el proyecto. Ese fue ese aporte que hizo la Academia de Ciencias. Y no solo eso, la Academia de Ciencias estuvo en el mes de abril y dio una charla. Bueno, a marzo o abril fueron 2 miembros de la Academia de Ciencias, Luis Carvajal, y después fue el profesor Eleuterio Martínez, y le hicieron una presentación a los sanjuaneros para reforzar, porque era que se veía, y lo que hemos estado viendo en los medios, es que el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, parece que quiere forzar la aprobación de ese proyecto. Y eso ha incomodado a todas las comunidades de San Juan. Esa imposición desafiante. Queremos recordarles que los proyectos son sostenibles, pero para que sea sostenible tienen que tener la aprobación social, la licencia social, el permiso social. De lo contrario, no habrá minas, señores. Así que busquen la forma de cómo convencer a los sanjuaneros. Ese es mi consejo a la gente de Gorcuesa. Siéntense de nuevo, vayan a la Academia de Ciencias, no cojan miedo y traigan sus mejores técnicos donde ustedes quieran y a ver si pueden convencer a esas poblaciones. Ese ha sido el comentario de la semana de Comunidad Minera. Y ahora pasamos a la entrevista central del día de hoy, que tendremos una invitada especial, a la doctora Michela Iso, especialista en climatología, profesora e investigadora de varias universidades y programas de maestría aquí en República Dominicana. Cuando regresemos después de la pausa comercial. Comunidad Minera. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Vendemos más. Iniciando nuestra entrevista central en el día de hoy con la doctora Michela Iso. Saludos, Michela. Saludos. ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo que tú no venías a Comunidad Minera? Así mismo, muchísimas gracias por renovar la invitación, porque siempre es un placer participar en Comunidad Minera. ¿Cómo van esos entrenamientos? Va muy bien, gracias a Dios. Parte de la rutina diaria. ¿Va a participar en el Maratón de Nueva York esta vez? Si Dios los permite, sí, en noviembre. ¿Cuánto tiempo tú llevas yendo a Nueva York a ese evento? Desde el 2020, en realidad. Después, en el 2020, se suspendió el maratón debido a la pandemia, y entonces lo corrimos aquí, pero participando ahí presencialmente en el 2021. Mira qué bien. Eso es, bueno, hay que estar haciendo ejercicio siempre. Sí. Yo estoy lesionado y recientemente empecé a caminar en el parque nuevamente. Fase de recuperación. Sí. Michela, hoy queremos conversar contigo sobre
cambio climático, transición energética, Todos cómo temas muy van, actuales. qué está sucediendo a nivel mundial con el tema de la transición energética. Estamos logrando los objetivos, o los países industrializados estamos logrando los objetivos. Bueno, en realidad yo creo que primero hay que preguntarse qué queremos alcanzar con la transición energética, o sea, ¿por qué estamos hablando de transición energética? Cuando hablamos de transición hablamos de un cambio, de una modificación de la manera con que nosotros producimos la energía que mueve nuestra economía, nuestra sociedad. Y estamos hablando de transición energética porque en base a los estudios científicos disponibles, es prácticamente, ¿cómo decir?, casi cierto, para así decirlo en términos de probabilidad científica, que el calentamiento global, que es la base del cambio climático, es provocado por las actividades humanas, específicamente por las emisiones de gases de efecto invernadero que están asociadas a prevalentemente la quema de combustibles fósiles. Entonces se ha vuelto prioritario, para no decir urgente, la conversión de la generación para la producción de energía eléctrica, que actualmente está todavía dominada por fuentes de tipo fósiles, que son las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, específicamente el dióxido de carbono como primer factor de calentamiento global. Por lo tanto, hay la necesidad de generar una transición energética. Y en ese sentido la comunidad internacional se ha movido tratando de definir instrumentos que, basado en el consenso entre los países participantes a nivel mundial, generaran ese tipo de modificación en la generación energética, en la generación eléctrica, hacia fuentes de energía renovable, o en general hacia fuentes no emisoras de gases de efecto invernadero. Entonces, eso es el concepto de la transición energética. Después vamos a ver por qué hay que ponerle un atributo más al concepto, que es el tema del justa, de la justicia asociada a esa transición energética. Esa, digamos, es la premisa. ¿Qué se está haciendo? Todavía muy poco. Porque realmente los compromisos que los países han asumido en el ámbito del Acuerdo de París, que sabemos se aprobó en el 2015 y luego fue ratificado paulatinamente por los países que lo suscribieron, los países que firmaron y ratificaron el Acuerdo de París se comprometieron a reducir sus emisiones. Hay dos aspectos ahí. En primer lugar, el compromiso es voluntario, o sea, cada país define cuáles son sus metas. No todos los países han trazado, digamos, en primer lugar, no todos los países han firmado el Acuerdo de París a nivel mundial. Los que lo firmaron han definido sus líneas de acción en el sentido de reducción de las emisiones a través de las contribuciones determinadas a nivel nacional, que son documentos que cada país elabora. Y sin embargo, digamos, no hay una obligación en el cumplimiento de esos acuerdos ahora mismo. O sea, no hay instrumentos que de alguna manera permitan establecer cuánto tiene que reducir cada país. O sea, cada país lo define de manera autónoma. Y no hay tampoco un mecanismo claro para poder hacer cumplir los compromisos establecidos. Y los países, en base, si recolectamos todas las contribuciones determinadas a nivel nacional que han sido publicadas por los países que han firmado el Acuerdo de París, esos compromisos no son suficientes a alcanzar la meta de mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 grados Celsius y ni siquiera por debajo de los 2 grados Celsius que se han visto constituyen el umbral por encima del cual el sistema climático
evolucionaría de una manera caótica. Entonces, realmente, en base a los compromisos tomados a nivel mundial, todavía se está haciendo muy poco. Incluso con los objetivos, o sea, no solamente los objetivos que se han trazado los países son insuficientes, sino que los países no están cumpliendo ni siquiera con esos objetivos fijados en las contribuciones nacionalmente determinadas. Entonces, realmente, o sea, la situación es crítica en temas de transición energética y en temas de emisiones de gases de efecto invernadero, porque los instrumentos no son todavía suficientes y los países no se han comprometido de manera suficiente. Lo que veo es, tú me has descrito un panorama muy triste ahí. Pues, personalmente no me gusta hablar como mirar las situaciones de una forma como negativa, pero definitivamente hay que tomar conciencia de lo que hay para poder ver qué podemos hacer para cambiar en positivo la situación. O sea, necesitamos asumir un compromiso mucho más grande. Lo que yo creo que eso es responsabilidad de los países desarrollados, básicamente. Hay una responsabilidad diferenciada, pero hay que tomar en cuenta que también los países en vía de desarrollo, aunque no estoy de acuerdo con que haya una diferenciación en ese sentido, pero me gusta más que otro hablar de países económicamente desventajados. Vamos a decir los que no son del primer mundo, según la definición clásica, es una realidad que se han vuelto, se están volviendo emisores, grandes emisores también. Es suficiente ver lo que ha pasado en los últimos 20 años, por ejemplo, con países como India y China, donde las emisiones de gases de efecto invernadero se han literalmente disparado, y en términos de crecimiento de las emisiones han superado ampliamente todos los países del primer mundo, todos los países desarrollados. Lo que yo veo es, en el caso de nuestro país, República Dominicana, aunque tratemos de hacer las cosas bien, el impacto que tuviéramos era mínimo. Sí, República Dominicana impacta en menos del 1% de las emisiones a nivel global. De hecho, realmente para el país, desde el punto de vista del cambio climático, es mucho más relevante el tema de la adaptación, porque somos entre los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, que la mitigación. Sin embargo, si lo evaluamos en términos de emisiones per cápita, las emisiones de República Dominicana son relativamente medio alta. O sea, estamos hablando de 3.5, 3.6 toneladas de CO2 equivalente por persona por año, que por ser un país, digamos, en desarrollo, entre comillas, es una tasa de emisión significativa. Entonces, si lo evaluamos en términos, si lo comparamos obviamente con lo que son las emisiones, qué sé yo, de un norteamericano o de algunos de los países europeos, todavía estamos bastante por debajo, pero dentro, por ejemplo, de la región latinoamericana, nosotros a nivel per cápita emitimos por encima en promedio por encima de muchos otros ciudadanos y ciudadanas de la región. ¿Qué porcentaje actualmente se está usando en energía renovable? A nivel mundial estamos alrededor del 30% de la matriz energética mundial. ¿Y aquí en Dominicana? En Dominicana es alrededor del... Estamos al 15%, sí. No quisiera confundirme con los números, pero en los últimos 10 años se ha visto un incremento de la potencia instalada, lo cual no necesariamente corresponde a la participación en temas de generación, porque, o sea, lo que entra al sistema de generación no necesariamente corresponde a la potencia instalada. ¿Y qué algún desarrollo tecnológico en el área de captación del dióxido de carbono o almacenamiento de energía? Porque hay
varios grupos de investigación que están trabajando en todo el mundo proponiendo soluciones para inyectar dióxido de carbono, para absorberla y realmente posiblemente algunas de esas soluciones se vuelvan comerciales en el futuro a mediano plazo. Sin embargo, o sea, esas soluciones, o sea, esas medidas no son resolutoras si no hay una reducción de las emisiones. Porque, por ejemplo, en términos de matriz energética global, es verdad que hubo un incremento significativo del porcentaje de energía renovable. Sin embargo, se ha expandido de manera exponencial también la producción energética, porque la demanda energética ha crecido mucho. Entonces, a pesar de que se haya reducido el porcentaje de generación de combustibles fósiles, en sentido absoluto se ha incrementado la cantidad de combustibles fósiles que venimos quemando para generar electricidad y para producir energía aprovechable a nivel económico y social, y por lo tanto, digamos, las emisiones también han crecido y siguen creciendo. Y si seguimos los datos de concentración, por ejemplo, de dióxido de carbono en la atmósfera, son la más alta de los últimos 800.000 años. ¿En cuánto está ahora? La última vez que yo revisé hace 2 años estaba en 420 partes por millón. Está más alta, ahora mismo está alrededor de 425, 26 debería estar el dato, que es bastante cerca lo que es el límite que se ha calculado para que se alcancen los 1.5 grados de crecimiento de la temperatura global, que son alrededor de 435 ppm. Entonces, eso nos dice cuál es, digamos, la urgencia de implementar medidas de mitigación del cambio climático, del calentamiento global, porque estamos muy cerca de ese umbral que a nivel científico nos están diciendo desde hace tiempo que constituye un famoso punto de rotura, ¿no? A partir del cual el sistema podría evolucionar a un estado de equilibrio totalmente distinto al que conocemos, que hemos venido conociendo hasta ahora. Lo que yo veo es que hay una relación directa con la población mundial y con el desarrollo de los países. Mientras más desarrollado un país, más energía va a consumir. Indudablemente, pero eso es salud. Eso es el problema no está tanto en el crecimiento de la población mundial, sino en qué concepto de desarrollo estamos aplicando. O sea, damos por asumido que el desarrollo que constituye la meta de todos los pueblos es un desarrollo consumista. Entonces, hasta que no pongamos en duda o en discusión, mejor dicho, ese concepto de desarrollo, es difícil que encontremos una solución a las problemáticas ambientales, incluyendo el cambio climático. Yo lo que veo en eso es cambiar el modo de pensar, de actuar una civilización. Eso toma tiempo. Sí, indudablemente. Y realmente los seres humanos evolucionan en función de probablemente de necesidades. Entonces, posiblemente a nivel de cambios conscientes, puede ser que tengamos dificultades a implementar soluciones. Posiblemente encontremos una manera alternativa de vernos como seres humanos insertados en un contexto ambiental cuando ocurra una catástrofe en términos de modificación de los sistemas y de las dinámicas, y tendremos que, si todavía nos quedará tiempo, deberemos evolucionar hacia un modelo diferente. Porque realmente el mismo concepto de transición energética, si no pone en discusión el modelo consumista, no va a ser resolutor. Porque las mismas energías renovables, o sea, aunque pudiéramos imaginar un futuro a corto plazo fundamentado en energía carbono neutral, o sea, con emisiones de gases de efecto invernadero cero o compensada de alguna manera, como quiera implicarían un impacto ambiental y una externalidad que no es sostenible.
Y por lo tanto, o sea, es por eso que a la transición energética se añade el concepto de justa, porque va de la mano que la transición energética, para poder ser una alternativa real a las problemáticas ambientales y sociales que vivimos, tiene que estar acompañada por la equidad social y por la sostenibilidad económica, social y ambiental. Yo lo que veo, en la transición energética va a necesitar de más metales. Llámese níquel, llámese litio, cobalto, cobre, manganesio. Y al día de hoy no tenemos la capacidad de producir los metales que necesita la transición energética. Lo que significa que necesitaremos explorar más y desarrollar más minas, o ir a los fondos marinos para poder ser viable la transición energética. Eso va a crear más daños ambientales en un escenario donde la población en toda parte del mundo hay una gran oposición a la industria extractiva minera. Porque hay todo un concepto, digamos, del extractivismo clásico, que es un extractivismo agresivo. O sea, siempre cuando, por ejemplo, en las clases de las diferentes materias en la cual participo, los estudiantes preguntan frecuentemente sobre el tema de la minería, por ejemplo, ¿no? Porque es un tema bastante controversial, es un tema bastante conflictivo en todos los países y en República Dominicana también. Y siempre lo que yo digo es que el problema en sí no es la minería, porque tampoco podemos ser hipócritas y digamos, renunciar a la minería como tal. ¿Por qué? Porque dependemos de la extracción de minerales que sustentan prácticamente todo lo que usamos en nuestra vida diaria a diferentes niveles. El problema grande de la minería es cómo se déjalo ahí, páralo un segundo ahí. Deja esa pregunta, esta presentación en el aire, y volveremos a ella cuando regresemos después de la pausa comercial. Comunidad Minera. Por algo vendemos más. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Continuando en Comunidad Minera, hoy conversando con la doctora Michelle Aiza. Terminamos el segmento anterior, la doctora Michelle Aiza empezando a describir el gran problema de la minería. Sí, veníamos conversando de que el problema no es la minería en sí, sino cómo se gestiona la minería, o sea, cómo se participa en el diálogo para establecer dónde vamos a hacer minería, cómo la vamos a hacer, qué tipo de compensación va a haber de las externalidades asociadas a la minería. Y eso nos lleva al concepto de transición energética justa, porque tiene que haber un tema de equidad, tanto en la repartición de las externalidades como en la repartición de los beneficios asociados a la minería.
De hecho, por esa razón que hay todavía un debate muy fuerte asociado a las mismas energías verdes, por ejemplo, en aquellos países como por ejemplo Chile, que ha lanzado su política de carbono neutralidad y está planificando grandes inversiones, por ejemplo, en temas de hidrógeno verde. Pero el esquema bajo el cual se quiere desarrollar ese tipo de aprovechamiento es el mismo del extractivismo clásico. Entonces, y respeto total del territorio, de las poblaciones vulnerables que viven en el territorio, el tema de la reubicación de esas poblaciones, de cómo se van a compensar las externalidades ambientales y sociales y cómo se van a repartir los beneficios. Entonces, el tema, repito, no es hablar de la minería en pro o en contra, sino hablar de cómo vamos a hacer minería y de quién participa en la mesa de discusión de la minería, que actualmente está en la mano de pocos grupos que son normalmente los adinerados, las empresas, los gobiernos, que se reparten útiles y las externalidades quedan a las poblaciones. ¿Cómo definiría usted externalidades? La externalidad es cualquier impacto negativo asociado a una actividad, y sabemos que ninguna actividad humana, o por ponerlo en términos positivos, todas las actividades humanas tienen externalidades. Y es por eso que se hacen los estudios de impacto ambiental, para identificar cuáles son las externalidades asociadas a una obra, a una actividad, a una acción en el territorio, y para buscar alternativas menos impactantes o mecanismos de compensación. Entonces, también en ese caso, no es taparse los ojos y pretender, como una parte del ecologismo quisiera, que haya impacto cero, porque el impacto cero no es factible, pero sí se puede hacer una acción humana en el territorio que conlleve una reducción de las externalidades, una reducción del impacto y posiblemente una compensación de los impactos negativos. Tú sabes, yo leo o he leído estudios de impactos ambientales en Colombia, en Perú, y el capítulo de las externalidades son de lo más tiempo le dedican. ¿De lo más? De que más tiempo le dedican, más abundan el tema. Aquí en República Dominicana, los pocos, yo no soy ambientalista, yo soy geólogo petrolero, pero los pocos estudios ambientales que he visto, 1 y 2 páginas. Entonces, cuando yo veo eso, digo, ¿por qué allá revisan y entran, van en detalle, hasta lo cuantifican? Y aquí nadie, ni siquiera en los medios, mencionan el término externalidades, pero nadie va y dice, bueno, esto causa tanto y cuesta tanto. Hay una superficialidad en términos de análisis y una superficialidad en términos de datos que sustentan las conclusiones. Entonces, realmente... ¿Eso aquí? Sí, es una realidad esa. Entonces, en pues, sentido yo pensaba general, que era yo que no se puede pretender un estudio de impacto ambiental serio, o sustentado, si los datos disponibles no están y no se exigen. No se puede afirmar que la calidad ambiental no va a ser impactada por una obra si no tenemos datos que miden la calidad ambiental, dígase calidad del aire, calidad del agua o de cualquier comparto ambiental. Entonces, dos cosas: metodología estandarizada y aprobada y disponibilidad de datos. Y sabemos que uno de los problemas irresueltos en el país es la disponibilidad y el acceso a los datos territoriales. Eso no me canso nunca de decirlo, porque van 20 años que yo estoy en que se ha vuelto mi país, y realmente se han visto pocos avances en el tema de base de datos territoriales de fácil acceso. Entonces, hasta tanto que no podamos tener información fidedigna y que sea de fácil acceso, va a ser difícil también monitorear y hacer veeduría de lo que pasa en el territorio. Bueno, esa última parte que dijiste, el Ministerio de Medio Ambiente, al igual que el Ministerio de Energía y Minas, en lo que se refiere a monitorear, auditar, gestionar parte de las funciones de ellos,
deja mucho que desear aquí en República Dominicana. Por eso que tú dices que el estudio de impacto ambiental, yo no soy especialista en el tema. Yo me tomé la libertad de mencionártelo, que me chocaba eso. Hay cosas por mejorar definitivamente. Pero tú que has sido docente por tanto tiempo aquí en Dominicana, ¿tú has visto alguna tesis o asesorado alguna tesis donde el tema principal sean las externalidades? Directamente no he asesorado tesis en el tema, pero sí he podido dar seguimiento a tesis que han requerido de datos ambientales y la dificultad mayor ha sido obtenerlo. Y en muchos casos no se cuenta con series continuas, no son series públicas, o sea, en muchos casos los datos de calidad ambiental son producidos o por algunas universidades o por algunas empresas incluso, pero son datos puntuales que posiblemente no correspondan a una ubicación que permita tener una claridad de cuál es la calidad ambiental en un área más amplia. Entonces son todas cosas que deberían hacerse con criterio científico y que realmente se están haciendo de manera muy limitada. En el caso volviendo al tema atrás de que en nuestro país se está concentrando más en la mitigación del cambio climático. Mitigación, adaptación, es realmente adaptación al cambio climático. Es muy poco lo que podemos hacer con la mitigación. Hay programas de mitigación que se estén viendo los resultados, que no sea muy teórico, porque hay muchas cosas que suenan bonitas. Bueno, ya solamente, por ejemplo, lo que se está haciendo para incrementar el porcentaje de participación en la matriz energética nacional de las energías renovables es una línea que va en la mitigación, que contribuye a la mitigación del cambio climático. Y es un hecho que en los últimos años la cantidad el porcentaje de energía renovable ha venido creciendo y la meta es que pueda alcanzar un 25% al 2030. Entonces, en este sentido, digamos, se está trabajando. Grandes inversiones. Se están haciendo grandes inversiones. Aunque al dueño de casa que quiere poner unos paneles de energías renovables no lo ponen difíciles. Además que todavía están extremadamente costosas. Sí, la inversión es anteriormente, no sé si habrá cambiado, pero anteriormente el exceso que uno no consumía se lo podía vender a la... Sí, realmente así. Yo tengo un programa de ese tipo. Tengo paneles solares en mi casa. Después dejaron bidireccional por un tiempo largo de traer los contadores de doble vía. El mecanismo existe y funciona. Sí, en ese sentido pero no sé si ya llegaron los contadores. No le he dado seguimiento más, pero he recibido muchas quejas de que... Yo estoy en el plan y funciona. O sea, soy testigo de que... Tú te instalaste anteriormente. Hace 2 años. Pues ya habían llegado entonces los contadores. Ese problema estaba como para el 19, para el 20. No, ese programa funciona. Entonces cuando tú consumes... vende a la... Sí, ellos te compensan el 75% de lo que tú inyectas, porque un 25% por ley es destinado a la línea. A incentivos, digamos, de programas de energía renovable. Entonces un 25% lo mantiene el Estado, la empresa de distribución, y el 75% te lo compensa. Bueno, haber preguntado esa pregunta, porque yo juraba que todavía estaba la cosa que funciona, hay que decirlo. Que estaba con esa deficiencia que tuvo, y más con los precios que hay. Han bajado mucho los costos sobre todo de los paneles. Ahora mismo los elementos que más inciden en el costo son las baterías y los inversores también en parte. Me estuviste hablando antes del programa del proyecto en que tú estabas trabajando en Guayquía. Sí, Guayquía de generación.
Guaqui Ambiente es una asociación sin fines de lucro. Nosotros trabajamos en general para apoyar a comunidades de base, grupos comunitarios de base, en el desarrollo de medios de vida sostenibles. Y en esa acción la generación, el acceso a la electricidad es una de las necesidades todavía de varias comunidades, especialmente en áreas rurales. Entonces tenemos una intervención en ese sentido junto con el programa de pequeños subsidios, que es un programa del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, y una plataforma enorme de aliados, tanto del sector público como del sector privado, de la cooperación internacional. Hemos venido respaldando sistemas de generación local de energía a partir de fuentes renovables, entre ellas sobre todo las microhidroeléctricas comunitarias, que ahora mismo en el país hay más de 50 funcionando, por una capacidad instalada que vista a gran escala parece pequeña, pero realmente es significativa por el tipo de impacto que tiene. Estamos hablando de 1.4 megavatios más o menos. Y eso es, presumo yo, en la cordillera central, básicamente. Hay muchas concentradas en la cordillera central, pero también en las otras cordilleras del país, en la Sierra de Bauruco, Sierra de Neiva, algunas en la cordillera septentrional, o sea, en la zona montañosa, obviamente, prevalentemente, porque en la zona, digamos, en la planicie, realmente las necesidades de acceso a la electricidad se reducen, porque en la planicie que llega más fácilmente la conexión al sistema eléctrico nacional, y porque, digamos, los grupos comunitarios son más grandes. Entonces nosotros nos concentramos en una escala más pequeña de comunidades de hasta 300 viviendas, más o menos. Eso es la escala, ¿no? Y recientemente, sobre todo por efecto del cambio climático, o sea, del impacto que ha tenido la sequía en el país, hemos visto también que es importante integrar la generación microhidroeléctrica con otras fuentes renovables, especialmente fotovoltaica, que son digamos, una alternativa viable para complementar la generación microhidroeléctrica, que se ha visto que ha tenido algunas dificultades en los meses secos, sobre todo con la sequía extrema de los últimos años, y una alternativa viable también en aquellas comunidades que están ubicadas en territorios que por características territoriales no tienen, digamos, recursos hídricos suficientes para la generación, para satisfacer las necesidades eléctricas de la comunidad. Entonces hemos venido desarrollando ese tipo de intervención fundamentada en un sistema de gestión comunitaria. Entonces el proyecto, en la medida en que se va construyendo, también se fundamenta en la participación de la comunidad en todas sus etapas, y la comunidad durante el desarrollo del proyecto va aprendiendo tanto el manejo técnico del sistema como el manejo administrativo y financiero. Entonces se trabaja con la gente el tema del pago por el servicio eléctrico, se establece un mecanismo comunitario para hacer respetar las reglas. En primer lugar, se definen las reglas de manera consensuada y obviamente basada en un análisis también de sostenibilidad, y luego se da seguimiento a la comunidad en la implementación de ese sistema de gestión, y realmente es un mecanismo muy interesante, exitoso, a pesar de que obviamente tiene sus desafíos, y eso es parte, digamos. Y la gente le da mantenimiento, cuida esos equipos. Sí, obviamente. Porque el dominicano, cuando le dan la cosa regalada, no es regalado, eso es el punto. No es regalado. No es regalado, eso es el punto. Ahí vale el principio que si no se trabaja, no se come. Entonces, la comunidad desde el primer momento se involucra en la construcción del sistema, y el criterio base para que una familia pueda tener acceso al servicio eléctrico es que haya participado brindando la mano de obra no especializada.
Entonces, de esa manera hay un trabajo invertido que hace que después la comunidad cuide del sistema y entonces tenga también la atención necesaria para mantenerlo. Entonces eso es uno de los aspectos clave del modelo, y es interesante porque República Dominicana se ha vuelto como un referente a nivel internacional justamente por ese tipo de modelo de gestión comunitaria. De hecho, recientemente acabamos de regresar de un viaje a Colombia, donde realizamos un intercambio de experiencia con el Ministerio de Minas y Energía de allá, que está implementando un programa, se llama Comunidades Energéticas, y uno de los desafíos que está enfrentando es justamente el tema del manejo social de esos proyectos, de esos sistemas. Entonces quería conocer o quiso conocer del modelo que se está implementando aquí en la República Dominicana, e incluso, digamos, del tipo de respaldo que el modelo está teniendo por las instituciones públicas, porque todos esos proyectos se están desarrollando de la mano y con una participación directa del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y del Ministerio de Energía y Minas. Entonces es interesante ver, repito, como se habla de los desafíos, también es importante hablar de las cosas que se están haciendo bien. ¿Empresa hidroeléctrica está involucrada en ese tema? EGEI ha participado en algunos de esos proyectos, no de manera muy continuada, pero sí en algunos ha dado. ¿Y cuánto? Ustedes han hecho ya 50, mencionaste. Más o menos. ¿Y cuánto más tienen proyectado en los próximos 5 años? Ahora mismo hay en ejecución alrededor de, tienen que ser 9 o 10. Y hay por lo menos otros 2 o 3 que están en estudio. Pues eso está cogiendo velocidad. Sí, realmente hubo un crecimiento muy rápido a partir del 2008 hasta el 2015, y luego se ha reducido un poco el crecimiento del número de sistemas. Sobre todo ahora mismo, una de las acciones prioritarias es la adaptación al cambio climático. O sea, esos años han sido muy interesantes y muy positivos porque nos han permitido identificar cuáles son los sistemas que necesitan complementar su generación para que la comunidad pueda tener continuidad en el servicio eléctrico. Entonces, desde el punto de vista técnico, usted lo que hace es represa en el agua. Realmente no se construye una represa como tal, un dique. Lo que se hace es una derivación de parte del caudal de la fuente de agua, y la generación se lleva a cabo a una distancia de máximo 2 kilómetros, 2.5 kilómetros. Entonces realmente hay un impacto, por supuesto, en la fuente de agua, pero ese impacto es mínimo. Incluso, digamos, las evaluaciones ambientales que hemos llevado a cabo evidencian un impacto poco significativo e incluso compensado por las acciones de cuidado de la cuenca que lleva a cabo la comunidad para preservar el flujo de agua. ¿Qué impacto tiene eso? Pues bueno, yo supongo como el agua, usted la están desviando, pero vuelve otra vez. Claro, a la misma fuente de agua. Pero vamos a decir, por eso decía que el impacto cero no existe, porque como quiera, en el tramo entre la toma y la generación, que puede ser, vamos a decir, de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, se reduce un poco el flujo de la fuente de agua, y eso, digamos, puede impactar localmente y de manera mínima. Por eso decía que el impacto respecto a lo que se piensa, por ejemplo, en el caso de una hidroeléctrica de grandes dimensiones, en ese caso es mínimo porque no se seca la fuente de agua, se desvía parte del caudal en un tramo muy, muy reducido. Pero eso es ampliamente compensado porque además la comunidad toma el compromiso de reforestar y conservar la parte alta de la cuenca. Entonces mejora la cobertura forestal y hay pero trabajan ellos en eso, ¿verdad? Trabajan mucho, sí. Por eso decía que la participación y el involucramiento de la comunidad en todas las etapas es la garantía para la sostenibilidad. Eso es la base, o sea, y eso es la base de todo, o sea, qué tanta participación se le da a la comunidad y qué herramientas se le da para que pueda participar en paridad de condiciones con los demás actores en la gestión del territorio. Bueno, a ustedes hay que darle una medalla de que han logrado eso, porque vemos, nosotros tenemos tanto en
Ministerio de Medio Ambiente, en EGI también, la preservación de la cuenca, tienen inspectores, en la cuenca hidrográfica donde hay presas, y el trabajo no es... La clave está en trabajar con la gente, realmente. ¿Pero esa gente tiene algún salario por eso o es voluntario todo? No, la comunidad establece su propio sistema de cobro de la electricidad, entonces tienes un fondo asociado al pago de la electricidad que le sirve para mantener el sistema cuando se daña algo, para mantener el personal fijo que se encarga del mantenimiento, de la gestión, por ejemplo, administrativa. O sea, el sistema está pensado para que sea sostenible desde el punto de vista financiero. Michelle, llegamos al final. Bueno. Llegamos al final de esta entrevista. Tu tercera, cuarta entrevista en Comunidad Minera. Yo creo que... Tenía cerca de 2 años no venía. Tengo que agradecerte nuevamente. Gracias a ti por venir a ilustrarnos a toda nuestra teleaudiencia y a mí en persona en particular. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Vayan con Dios. Comunidad Minera.